Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, ¿sí se escucha? Ya, escucho pero no me veo. ¿Cómo lo ves? Ahí sí me veo. Ya. Bueno, primero que nada, se me quedaron las pruebas. O sea, en la oficina. ¿Alguno de ustedes me quedó debiendo el certamen? No, profe. Los motores grandes. Chuta, voy a tener que mandar un correo para coordinarme mejor. No. Tengo opción de ver quién me quedó debiendo la prueba. Ya, recuerden que hoy día tenemos vencimiento de plazo de tarea. Eh, Parte 2. Solamente han subido 4 alumnos. Ya. Creo que ustedes son todos los únicos que han subido. Vamos a ver la materia en la DECA. Recording in En progress. la DECA les dejé material, pero abajo. ¿Ya? Vamos a hacer una introducción a lo que vamos a ver mañana y les voy a mostrar dónde lo pueden estudiar. ¿Ya? Vamos a revisar. Ojo, la materia es mucho más extensa. De hecho, hay asignaturas que se dedican en la universidad exclusivamente a tratar este tema, pero nosotros vamos a hacer un extracto, vamos a aprender la idea general y después le voy a enseñar un par de técnicas. Lo que deben hacer es buscar el libro de Gutiérrez Pulido, ¿no? Vamos a ver si nos podrían buscando por internet. Puede ser ese, primer libro que apareció. Exacto, ese mismo, ¿eh? Este libro que dijimos que era como nuestro libro guía del curso, y este libro habla de productividad y calidad. Nosotros ahora en esta última parte vamos a estar centrados en lo que es calidad. Y en ese contexto vamos a hacer una pequeña introducción. El libro está organizado para entender los fundamentos, la historia de la calidad, pero yo le voy a hacer algo mucho más breve para poder entender qué es la calidad, porque a veces se malentiende la calidad. De hecho, en el día a día, en el folclore, siempre hay algo que genera confusión, que es cuando se menciona la palabra calidad. Generalmente está siendo mal utilizada y mal entendida. Entonces pueden revisar, en particular, bueno, yo les encargué que el capítulo 1 lo tenían que leer, pero el capítulo 2 habla de historia y el capítulo 3 del contexto actual, de cómo se aborda estos temas de calidad. ¿Ya? El capítulo 4 lo mismo, habla de las normas, de cómo esto está normado, de cómo hay organizaciones que se encargan de hacer los estándares. Cuando hablemos de que alguien nos hace los estándares es porque nos ahorra trabajo. Ya, luego más adelante aparecen las herramientas de mejora continua, eso lo dejamos de lado, lo hemos comentado, y capítulos que son importantes para lo que vamos a ver nosotros. Tenemos estadística descriptiva, que nosotros vamos a hablar a grandes rasgos de eso para poder extraer lo que vamos a utilizar, y más abajo aparecen son las cartas y diagramas de control, que se fundamentan en la estadística. ¿Ya? Ahí tienen sus fundamentos. Y el resto son estándares. Entonces, cuando nosotros estudiamos la herramienta que son las cartas y diagramas de control de calidad, nosotros estamos estudiando algo que es teórico, algo que tiene fundamento estadístico y que debería funcionar. Pero, sin embargo, al momento de llevarlo a la práctica, hay que hacer una experimentación. ¿Ya?
Y esa experimentación viene del diseño de experimentos, se supone que hay una especie de laboratorio donde hay personas tomando datos, etcétera, etcétera, para lograr establecer estándar. En la práctica, en lugar de que nosotros hagamos eso, eso ya está hecho. ¿Y dónde está recogido? Está recogido en las normas de calidad. Entonces, cuando nosotros decimos, mira, yo trabajo en base a la norma ISO 9001, básicamente lo que estoy diciendo es que me estoy ahorrando esa experimentación y estoy asumiendo el estándar que dicen ellos. Entonces, cuando yo digo, mira, yo en mi forma de controlar la calidad, quiero que a lo más un 5% de los productos salgan defectuosos sin que yo me dé cuenta que están saliendo defectuosos, voy a mirar la norma y veo cuántas muestras tengo que extraer. ¿Ya? En lugar de experimentar para determinar cuántas, la norma me lo dice. Entonces, se suman dos cosas. Las cartas de control van por un lado, las normas de calidad van por el otro, pero cuando queremos usar las cartas de control en nuestro negocio, juntamos las dos cosas. ¿Sí? Entonces, hay que saber navegar en la... cuando digo hay que saber navegar en las normas, es porque hay que saber interpretar los conceptos, etc. Generalmente es bastante simple, están súper bien organizadas y no es muy difícil navegar, ¿no? Y eso básicamente se traduce en que cuando yo tengo el libro de las normas o el documento, solamente hay algunas secciones que me interesan o que tienen relación con el negocio en el cual me muevo, no todas. ¿Ya? Entonces, antes de llegar a eso, tenemos que hablar un poco de lo que es calidad. Yo no encontré mis láminas, así que voy a buscar unas que tenía por ahí en otra parte. Claro, solamente la lámina que tengo. Y ahora no, se me desapareció un curso que tenía donde venía, se me olvidó. Ya, hablemos de la calidad. Cuando partimos la asignatura, yo les dije que nosotros nos dedicábamos a ingeniería, a trabajar con esto que es la rueda de la competitividad. Están viendo la pantalla que estoy mostrando, ¿cierto? Se ve la diapositiva, ¿cierto? Sí, se ve decisiones, Ya, competitividad. Sí, sí, estamos. Eso. Ya, entonces, yo les había contado que nosotros tenemos que competir en esta rueda. ¿Ya? ¿Qué significa competir en esa rueda? Significa que tenemos que preocuparnos de cada uno de los aspectos que están en el centro.
Uno es el tiempo, es decir, tenemos que utilizar muy bien el recurso tiempo. Es importante para cumplir a tiempo para el cliente, utilizar bien la maquinaria del recurso humano que tenemos, ¿ya? Y también el costo. Es decir, no es que tenga que ahorrar costos, es que tengo que mantener los costos controlados. Es decir, si algo debe costarme. Profe, no se lo escucha, no se escucha nada. No se escucha todavía. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí, sí, profe, ahora sí. Ah, ya sé lo que es. Quizás se enciende la cámara y eso es lo que me... A ver, déjenme ver si... Ah, mentira. No, está apagada. Me avisan de nuevo si vuelve a pasar, ¿ah? Se va como la configuración hacia ese lado. Ok. ¿Dónde estaba la diapositiva? Acá. Ya, le estaba contando que la calidad muchas veces es mal entendida, ¿ya? El fabricante se casa con las características que debe tener un producto y en la medida que él los cumpla, él cubre o no cubre la calidad. Entonces, si él define fabricar un producto, una silla de tres patas, y él define que su silla va a tener tres patas, si la silla sale con tres patas, es el producto y él va a decir, mi producto está acorde a la calidad. Entonces, la calidad no es un concepto asociado a gama, sino que es más bien cumplir o no cumplir con el estándar que define el fabricante. Así de simple. Entonces, del proceso productivo, al fabricante le interesan dos cosas. Uno, que el producto salga con el estándar que fue pensado, así como un resultado final. Y lo otro es que el proceso te garantice que el resultado va a ser bueno. Entonces, un énfasis está en controlar el resultado final, es decir, fabricamos piezas y después las revisamos. Y el otro es controlamos el proceso. Es como cocinar. Cuando ustedes cocinan, si les dicen caliente el horno y ustedes hacen caso a toda la receta, que es el proceso, el resultado va a estar garantizado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dicen? No dicen que sea más fácil controlar el proceso, la teoría, no dice que sea más fácil controlar el proceso que el resultado final. Siempre es más fácil controlar el resultado final, ¿sí? Hacer una inspección al producto final y ver si cumple o no cumple, siempre es más fácil que controlar el proceso, porque imagínense que hay plantas productivas que son súper grandes, controlarlas requiere mucho recurso humano.
Pero en la práctica es mucho más conveniente controlar el proceso productivo que controlar el resultado final. Cuando digo conveniente, piénsenlo en términos económicos. ¿Qué es mejor? ¿Fabricar productos malos y darse cuenta después de que están fabricados? ¿O darse cuenta que algo no está ocurriendo bien en el proceso como para tomar decisiones de hacer adecuaciones y no terminar con productos malos? Entonces, esa conveniencia dice que hay dos enfoques. Uno, enfócate en controlar la calidad de entrada o salida de producto y el otro del proceso. La cosa es qué tenemos que mirar en el proceso. Y es ahí donde tú dices, chuta, ¿cómo controlo mi proceso productivo? Y ahí es donde vienen las normas al rescate, las normas ISO. Y las normas ISO es un documento que te dice, bueno, si tú vas a fabricar algo, ¿qué es lo que tienes que controlar en tu proceso productivo? ¿Y cómo hacerlo? Y para todo lo demás, bueno, hay atributos de calidad. Por ejemplo, si ustedes fabrican algo así como un chocolate, una barra de chocolate. Tienen una empresa que se dedica a fabricar, es decir, el esfuerzo productivo es barras de chocolate. ¿Qué características o atributos ustedes medirían de la barra de chocolate? Piensen, ¿tienen el chocolate ideal, diseñado, fotografiado, etcétera, y bien definido? ¿Qué características ustedes le medirían al chocolate como para ver si es que es el producto que ustedes definieron o no? Menciónenme algunos atributos. Tomemos nota. ¿Qué podría ser? Alguien dijo algo, pero no lo alcancé a escuchar. El peso, profe. El peso. El peso es una característica importante, ¿cierto? Entonces podríamos decir el peso del chocolate. No sé, supongamos que estamos vendiendo chocolate de 200 gramos. Si es amargo, que sea amargo. O si Ya, es dulce, que sea dulce. No sé. ya, estamos hablando de dos Porque, conceptos, sí, ¿cierto? pues. Es como el dulce y el amargo los identificamos como dos conceptos que son distintos, ¿sí? Entonces, amargor, estoy inventando. No sé cómo se mide el grado de amargor, pero supongamos que es una cifra, grado, y el dulzor, amargor, dulzor. Edulcorante, dulzor. Pero esta cuestión se mide por grado. Dulzor. Ni siquiera sé si está bien escrito. Dulzor. Y ese es poder edulcorante. Hablemos de grado también. Ya. Supongamos detrás de esto que hay instrumentos para medir cada uno de estos tres atributos. ¿Sí? El peso lo podemos medir, sí, con alguna herramienta. El amargor, supongamos que se puede medir con algún test químico, ¿sí? O probablemente algo que tenga que ver con el pH. Y el dulzor, bueno, hay testers que te evalúan la cantidad de azúcar que tiene. Ya. Supongamos ahora que agreguémosle una dimensión más allá del producto, así como mirándolo a la bruto, sino que pensemos también en la forma. La forma, o sea, que el chocolate tenga una forma definida de acuerdo a cómo lo definimos. Si le colocamos un diseño, tenga el diseño, si le colocamos un cuadrado, tenga ese cuadrado. ¿Ya? Lo voy a definir como forma. Entendamos que el concepto de forma es bien ambiguo, pero la idea es que esté específicamente definido. O sea, largo, ancho, definición de los contornos, etcétera. No hablemos del empaque. Pensemos que en nuestra unidad nosotros solamente fabricamos el chocolate y el chocolate después pasa a otra unidad que es la que se encarga del empaque. Lo importante es que lo que yo les coloco ahí hay tres cosas que se pueden medir súper objetivamente a través de un instrumento y hay uno que se mide como de manera bien extraña. Pensemos que hay una fotografía y una persona mira el producto y lo compara con la fotografía, así como tamaño real, uno es a uno. Y la persona va a decir, sí, se parece al que está en la fotografía, no, no se parece. Entonces, aquí lo importante es que cuando nosotros hablamos de calidad, estamos hablando de cosas que podemos medir. ¿Sí? Ahora, veamos la primera idea. Digamos, idea uno. Idea uno, evaluar el producto final, que dijimos que es el chocolate sin su cubierta, sin envoltorio, nada. Y la idea dos,
controlar el proceso. El proceso de fabricación de chocolate. Esto es durante la fabricación, ¿ya? No al final. ¿Cuál visualizan ustedes, ojo, que es más fácil para nosotros como seres humanos entender y realizar? ¿Cuál parece más simple? Bueno, me deberían decir que la idea uno. La idea uno parece más simple. ¿Por qué? Porque yo voy a mirar y voy a evaluar el chocolate, ¿sí? En cambio, el segundo voy a evaluar el proceso, ¿ya? Y el chocolate que nosotros vemos al final, que tiene una forma bien definida, y es el concepto de chocolate, nosotros le decimos a una persona, mira este chocolate, y la persona va a mirarlo y va a saber que es un chocolate. Pero si nos vamos atrás en el proceso, lo que es sólido antes era líquido. Y antes ni siquiera era café, era color blanco. Y antes estaba dividido en varios insumos. Y en alguna parte el chocolate tampoco era dulce, porque no se le había agregado el azúcar. Entonces nos empezamos a dar cuenta que claramente es más fácil controlar bajo la idea uno, ¿sí? Pero resulta menos conveniente porque si yo fabrico 100 chocolates para al final del día revisar cuáles cumplen y cuáles no cumplen, es decir, voy a categorizar cuáles puedo vender y cuáles no, chuta, puedo terminar con 50 chocolates que puedo vender y 50 chocolates que van a ser un desperdicio. Ojalá se reutilice, pero son un desperdicio. En cambio, controlar el proceso es más eficiente. No sé si ustedes han visto estos programas de cocina, estos como MasterChef, Top Chef y este tipo de cosas. En mi casa los viven viendo. Y hay algo que siempre dicen los chefs, a todos los que están ahí en el concurso, les dicen, tiene que probar. ¿Ya? El tiene que probar es una indicación de que tiene que preocuparse del proceso. Si se preocupa del proceso, el resultado final, lo que saque de la cocina o del horno, va a ser un buen resultado. Entonces, en lugar de controlar el resultado final, idea uno, es conveniente idea 2. ¿Ya? Entonces, ¿en qué puntos del proceso productivo yo tengo que controlar, por ejemplo, el dulzor? ¿En todo el proceso o en alguna parte específica del proceso? ¿Qué creen ustedes? En todo el proceso. Donde se hace como la mezcla, ¿cierto? Ojo, existe una receta que te dice si hay tanto, tienes que echar tanta azúcar, pero a veces los productos no son todos iguales, o sea, a pesar de que está muy estandarizado, a veces viene con una mezcla distinta, el agua a veces cambia, las temperaturas cambian y hay que agregarle un poco más de azúcar, sacarle un poco de azúcar. Entonces, hay un proceso y hay que controlar el proceso. Lo mismo con el amasor y el peso, ¿ya? El peso parece algo así como, ¿me conviene pesarlo cuando el chocolate ya está sólido o me conviene pesarlo cuando está líquido? Parece conveniente cuando está líquido, pero es más difícil. Pero en una cadena transportadora, el proceso productivo te va a generar 200 gramos de chocolate y probablemente en algún momento se va a descalibrar y te va a echar menos o más chocolate. Entonces la idea sería darse cuenta cuando el proceso se descalibra para poder hacer una corrección. Entonces, en lugar de controlar el resultado final, controlamos el proceso o las subsalidas de cada proceso, es decir, las partes intermedias del proceso. Ahora, no descartemos eso de controlar el resultado final, porque a veces controlar el resultado final es la única receta. Cuando hablamos de controlar el resultado final, es similar a controlar el resultado al inicio, lo que ingresa a la planta, al proceso productivo, ya sea de salida o de entrada. Es como mirar todo ese lote. Cuando queremos mirar la forma del chocolate, parece más un análisis así. Tengo un resultado final que tiene varias métricas y tengo que compararlo visualmente y tengo que decidir si pasa o no pasa la prueba. Si es un chocolate que se va a vender envasado como chocolate o se va a triturar como subproducto, como materia prima de otros productos. ¿Ya? Ese parece más difícil, pero operan distinto. Nosotros vamos a entender las técnicas que operan en estos dos mundos. Entre paréntesis, cuando ustedes quieren fabricar productos que son generalmente productos que se están mezclando o que son tratados después, muchas veces queremos hacer control de calidad del proceso
Y parte importante del proceso es controlar la materia prima que entra. O sea, se sabe que si la materia prima cumple con el estándar, para el proceso productivo es más fácil llegar al resultado final. Ese es algo importante. Entonces la pregunta es, ¿cómo se controla la calidad de la materia prima? Esa es una cosa importante. Si la materia prima está bien, el producto y el proceso va a funcionar bien. No sé, en celulosa, por ejemplo, cuando entran los camiones con astillas, camiones externos que llevan astillas a la planta, la astilla tiene que ser revisada, ¿sí? Se le hace control de calidad que cuesta luquitas. Básicamente llega un camión y a ese camión se le sacan algunas muestras de astilla y esas astillas son analizadas químicamente, etcétera, etcétera, se revelan después. Muchas veces se revelan después de que el camión ya entró al proceso. Entonces, los test químicos se revelan para medir la calidad de las astillas después de que las astillas ya fueron consumidas. ¿Qué gracia tiene? Tiene la gracia es que después se pueden controlar todos los camiones que vienen de ese origen, o sea, que son de ese proveedor, se les puede poner un ojo adicional si es que los test no están saliendo bien. O sea, la astilla que estás trayendo está demasiado seca. Y nos dimos cuenta a través de los test, así que te limitamos o te vamos a revisar exhaustivamente, vamos a revisarte antes de que pase al proceso. ¿Les parece simple o complejo esto de revisar una carga que trae un camión de astilla? ¿Se ve fácil o difícil? Fácil. Sí, es fácil. Imagínense, llega camión, un camión grande de estos de astillas, no sé cuántos metros cúbicos de astillas llevarán, o sea, entre 10 y 15 metros cúbicos de astilla. ¿Cuánta astilla tengo que sacar para hacer test? Piensen que la astilla la sacan con unos tazones, así como tazón de café, sacan astilla. ¿Cuánto sacar? ¿Cuántos tazones? Piensen que le hacemos test químico a los tazones. Cuando digo test químicos son físico-químicos, o sea, los tazones se ponen a secar, se le hacen pruebas químicas, hay un montón de cuestiones, pero cuestan lucas los test. Muchos tazones cuestan mucho y más tiempo. ¿Cuántos tazones sacar? Echamos una pregunta. ¿Cuántos? Después, ¿dónde sacar los tazones? ¿Por la superficie del camión, o sea, por la parte de arriba? ¿O hacemos como una especie de puerta pequeña por abajo y sacamos una muestra de abajo, las muestras por abajo? Metemos la mano, sacamos algo por entre medio para que salga así bien disperso. ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? Debería ser aleatorio. No siempre lo mismo, porque si no, el, el camión, si sabe que siempre sacan del fondo, me enviaría al fondo las mejores astillas. Exacto. Es poco robusto nuestro sistema y nos vamos a permitir a que sea permeable. Entonces la cosa es que tenga la componente aleatoria. Entonces se extraen aleatoriamente. Aleatoriamente. La cosa es, ¿cuántas muestras? ¿Cuántas muestras? Y, a ver, veamos si puedo hacer un PowerPoint. Aquí hay uno. Eh, Agreguemos una diapositiva. ¿Cuántas muestras y dónde? Chuta, esto trae formas 3D, ¿o no? No veo que tenga formas 3D. Ya supongamos que el camión tiene esta forma. No estamos viendo esa. ¿No están viendo? No, Lo cambio al tiro. Déjenme colocarle contorno de forma. Eh, Creo que ahí deberían ver lo que estoy mostrando. Supongamos que esa es la carga del camión. Bueno, la cosa, bueno, es como un rectángulo, ¿ah? Si yo quiero saber dónde tengo que muestrar, primero tengo que saber cuántas muestras.
ese cuántas muestras sale de las normas. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Mira, yo me quiero equivocar poco en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque chuta, es clave no equivocarse en esto. Entonces yo digo, estoy dispuesto a gastar más lucas en hacer testeo para controlar la calidad. O puedo también determinar que, chuta, no es tan impactante, así que estoy dispuesto a cometer más errores, no me genera mayores pérdidas. Entonces ahí yo defino algo que se llama el nivel de confianza o la confiabilidad del sistema. Mientras más exigente me pongo, es decir, más cercano al 100%, más muestras tengo que extraer. Y si me relajo un poco, menos muestras. ¿Ya? Entonces las normas están establecidas en torno al 90 hacia arriba por ciento, porque nadie va a hacer un muestreo para tener una garantía del 50%. Es como casi tirar una moneda mejor. O sea, si coloco 50% es equivalente a tirar una moneda, pasa o no pasa, lo inspecciono o no lo inspecciono. La idea es que definir un nivel de confianza que de verdad te garantice que no te vas a equivocar. Después vamos a hablar de los errores que están en juego. Entonces se define en base a eso, cuánto confiar. Y después de eso, dónde extraer la muestra tiene que tener estas características que no puede ser predecible. Entonces tiene que tener una componente aleatorio. Y si son cuatro, bueno, hay que determinar cuatro profundidades. ¿Sí? Cuatro profundidades. Es decir, a qué profundidad desde arriba o desde abajo hacia arriba lo vamos a extraer y el otro en qué coordenadas, para que sea lo más aleatorio posible. Podría pasar que todas las evaluaciones son en la superficie, pero ese es súper poco probable. ¿Ya? Lo más probable es que queden repartidas nuestras muestras. Entonces, se determina la cantidad en base a la norma y la misma norma te dice cuál es la estrategia para poder seleccionarlo. Entonces, ¿qué es lo que te va a decir? Mira, si tú compras material particulado y ese material particulado pertenece a esta área, las formas de extraer las muestras son estas, formas mecánicas. Y la forma de determinar cuántas muestras están articuladas en la tabla tanto. Y la forma de elegir dónde muestrear está articulado en las tablas tanto. Ahora, material particulado, dije. Hay distintos tipos de material particulado. Hay material particulado que te permite meter el instrumento para extraer muestra y poder extraerlo, y hay otros que no. Por ejemplo, para el trigo se utilizan unas cosas que son como unas lanzas. ¿Sí? Tú metes la lanza hasta cierta profundidad, activas que es como un receptáculo y eso se abre y te cae trigo adentro. Después lo extraes y con eso tú garantizas que sacaste trigo de, no sé, pues 58 centímetros de profundidad. ¿Mm? En el caso de la astilla no se puede hacer lo mismo, ¿ya? No funciona el mismo instrumento, entonces las normas recogen eso. Hay una forma de extraer muestras que muchas veces está patentada, muchas veces las empresas tienen que pagar por eso, pero te garantiza de que cumple y es una forma económica de hacerlo. Extraer áridos, cemento, hay para todo tipo. Entonces la norma recoge toda esa experimentación que se hizo para poder hacer eso tú sin necesidad de experimentar. ¿Sí? Esa es la anexión que tenemos con las normas. ¿Ya? Yo mucho de normas no les puedo enseñar, yo conozco algunas y básicas, o sea, generalmente uno se estudia por rubro. Ya, en alguna parte teníamos nuestro índice OE, más abajo, el índice OE. Ya, en el índice OE, las pérdidas por calidad son el tercer eje. ¿Ya? En algunas empresas es súper importante el tema de calidad por el valor que tiene. Para todas las empresas es muy importante controlar la calidad. Y es por diversas razones importante controlar la calidad. En algunas empresas es crítico controlar la calidad y en otras no tanto. ¿Ya? Por ejemplo, empresas que venden producto a granel, controlar la calidad no es tan relevante como para alguien, por ejemplo, que vende chips de computadora. Para él sí es muy importante garantizar la calidad. ¿Por qué? Porque puede que una pieza eche a perder un complejo sistema, o puede ser que estemos hablando de piezas de control. O sea, estamos hablando de diseñar piezas que ayudan a que otras piezas funcionen bien. O sea, obviamente tenemos que tener mucha confiabilidad de que funcionen bien esas piezas. Y ahí es muy probable que parte del proceso productivo completo, una gran parte que consume recursos, sea controlar la calidad para tener las garantías de que esa pieza sale
en óptimas condiciones. Ahora, lo que nosotros no hacemos en gestión de calidad es tomar cada producto y evaluarlo, cada producto y evaluar su calidad. Eso es lo que no queremos hacer. Se puede, pero se sabe que es costoso. Lo que queremos hacer es ser significativos, es decir, evaluar una cantidad suficiente de productos o veces del proceso de tal manera de que tengamos garantías de que el proceso está funcionando de manera correcta. Ahora, delante tocaron el tema de que aleatoriedad para controlar el proceso productivo, ¿sí? Eso tiene que estar en todo momento, porque si yo, por ejemplo, digo, mira, el jefe va a venir a inspeccionar el proceso productivo cada 1 hora, ¿qué es lo que va a pasar en torno a esa hora? Todo va a funcionar perfecto y en el resto va a funcionar con cierto, no sé, pues, relajo. Entonces, la idea es que no se pueda proyectar qué es lo que va a pasar, para que sea de verdad un control. Ahora, ¿por qué las empresas hacen control? Esa es una pregunta importante que hay que responder. ¿Por qué una empresa hace control de calidad? Lo obvio es porque quiere vender un producto que se ajuste a lo que él definió que iba a vender. Eso es una cosa. Esa empresa, en la medida que venda un producto que se adecua a lo que él define como producto que va a vender, esa empresa le va a ir bien en términos de que el cliente le va a comprar y el cliente va a recibir lo que se le prometió. Si el cliente no recibe lo que prometió, hay países donde eso es súper sancionado. En Chile está súper reglamentado. Un cliente que recibe un producto que no está acorde a las condiciones que se vendió el producto, o sea, qué es lo que quiso comprar el cliente lo puede cambiar. Pero aún así, a pesar de tener todas esas ventajas del cliente, eso igual genera un perjuicio y una pérdida de confiabilidad. El cliente la próxima vez lo va a pensar si es que compra el mismo producto o al mismo proveedor. Entonces, tiene algún aspecto negativo. Y es por eso que las compañías tienen sistemas de recuperación. O sea, si a un cliente le pasó algo malo, la empresa hace esfuerzos adicionales por subsanar la situación. Pero hay otras razones por las cuales las empresas hacen calidad y ejecutan estos procesos. Y hay de diversos tipos. Está el tipo que no quiere cometer ningún error, o sea, la cosa tiene que ser precisa, lo más preciso posible para que no ocurra ningún problema. Y si ocurre un problema que puede ocurrir, es porque yo sé por qué ocurrió ese problema. Lo puedo atribuir a algo. No sé, pues estos cohetes de SpaceX que suben, está todo muy garantizada la calidad y a pesar de todo, igual a veces salen las cosas mal. ¿Sí? Otra forma también de observar la calidad es que alguien que hace calidad, que se preocupa de la calidad, ¿ya? Que parte de su proceso es controlar la calidad, puede vender sus productos de mejor manera. ¿A qué me refiero con venderlos de mejor manera? A que parte del precio que cobra él es porque él entrega garantías de que su producto está bajo el estándar. ¿Mm? Y con eso él puede tener una mejor participación en el mercado, ¿sí? O ser mejor valorado, más elegido por los proveedores. Y de hecho lo podemos observar. Hay empresas que les va bien y hay otras empresas que no les va tan bien. Ahora, la pregunta es, ¿esa empresa que no le va tan bien, no le va tan bien porque lo definió así o porque el negocio no está siendo bien abordado por él? O sea, hay desconocimiento. Y la verdad es que si hay desconocimiento, esa empresa podría estar incluso perdiendo lucas porque podría estar haciendo las cosas súper bien, pero no las transforma en algo sistemático. ¿Ya? Entonces la cosa es hacerlo a través de algo sistemático. El proveedor define la calidad y se esfuerza en que su proceso productivo cumpla con la calidad. Para ¿Va? ingresar a mercados, igual la calidad, ¿no? ¿Cómo? Cuando uno quiere entrar a un mercado que le exigen una calidad del producto. Sí, po, de todas maneras. Hay mercados y mercados, no sé, pues, ¿se acuerdan los productos que nosotros decíamos chinos hace, no sé, unos 10 años atrás? El folclore decía que los productos chinos eran malos. Sí, Y la verdad es que los chinos fueron suficientemente astutos para que una planta pudiera fabricar varios estándares, varias calidades. Entonces, si a esa empresa china tú le dices, mira, quiero este producto que es plástico con calidad premium, ellos te lo fabrican con calidad premium, pero es más caro. No quiero preocuparme tanto de calidad, es decir, acepto que vengan más productos defectuosos o que puedan fallar, bueno, que son más baratos, pero la misma planta hace lo mismo, hace todas las gamas. Y eso porque entendieron muy bien el concepto de calidad. O sea,
Yo defino la calidad que quiero y me encargo de ejecutar mis procesos productivos para alcanzar esa calidad. Pasarme es negativo, es decir, generar algo que tiene mejores atributos que los que yo definí, está malo porque estoy perdiendo lucas. ¿Sí? Y quedar por debajo, básicamente estoy engañando al cliente, le estoy vendiendo un producto, le estoy entregando uno que no cumple con el estándar. Ahora, hay empresas que, miremoslo así, contratan, eh, no contratan, voy a decir materia prima, compran materia prima procesada para continuar con su proceso productivo. No sé, pues las empresas que fabrican automóviles compran toda la parte eléctrica en otras partes. Y ahí los tipos son súper astutos, exigen y controlan muy bien la calidad. Entonces, comprarle a un proveedor que te da garantías de que está haciendo un buen proceso de gestión de calidad te da garantías y tú estás dispuesto a pagar más porque sabes que tu producto depende de ese. Y ahí se generan alianzas comerciales. Te dicen, bueno, usted no puede depender del vaivén económico, tiene que hacer una alianza. Sí, pero tú eliges al proveedor cuando haces una alianza. Y eso es lo que hace que las compañías se vayan para arriba. Cuando dicen, no, mira, yo me esforcé por calidad. ¿Por qué? Porque con eso voy a capturar a ese cliente y vamos a tener una relación a largo plazo con ese cliente. Así que yo estoy dispuesto a invertir o endeudarme para mejorar mis procesos de control. ¿Alguien tiene conocimiento sobre celulosa? Fabricación de celulosa. ¿No? No. Ya, el proceso de fabricación de celulosa es un proceso como bien icónico en lo que es gestión de calidad y siempre se habla, por lo menos en Chile, que es como muy conocida la celulosa, siempre se habla de eso, ¿ya? Porque los tipos en la fabricación de celulosa trabaja mucha gente, pero la mucha gente que trabaja fuera de la planta de celulosa, en lo que es preparación madera o todo lo que tiene que ver con lo que entra a la planta. Pero al estar al interior de la nave, de lo que es manufactura de celulosa, adentro trabaja súper poca gente. Y esa súper poca gente casi siempre trabaja en la parte, no sé, pues, en una oficina gigante, donde están todos los ingenieros que son los que controlan el proceso. Y su puesto de trabajo es un escritorio súper grande, con una silla súper cómoda y mínimo 4 pantallas de computador. Un computador donde se están mostrando, no sé, cosas de la termodinámica, otros de las cosas eléctricas, con sistema de alarma y muchas veces pantallas de computador que te están reflejando lo que muestra una cámara. Una cámara como de video que está visualizando ciertas partes del proceso. Entonces el ingeniero está en su puesto de trabajo, está mirando estas pantallas y a través de esas pantallas está controlando el proceso. ¿Para qué controlar el proceso? Para tener garantías que la celulosa sale con la calidad que ellos definieron que iban a sacar su celulosa. A veces se generan algunos problemas productivos, por ejemplo, hay un atasco. ¿Qué es un atasco? Que por alguna razón cayó mucha astilla, por ejemplo, a un alimentador y empezó a quedar afuera y se acumuló. Entonces las correas dejan de funcionar bien y empieza a alimentar de manera, digamos, descontrolada. Entonces ahí los tipos dicen, mira, identifiqué que puede ocurrir eso ahí porque ha ocurrido antes, tengo evidencia, ¿cómo lo voy a evitar? Bueno, voy a colocar una cámara y cuando empiece a ocurrir yo tengo un tiempo de reacción, ¿sí? Algunos lo llevarán a un nivel más allá, o sea, si se empieza a acumular algo, le coloco un sensor que mida volumen y cuando vea que está llegando a cierto nivel, se enciende una alarma. Alguien lo podría llevar a un nivel superior donde diga, ah, vamos a automatizar el proceso no sé, de donde se hace limpieza de esa parte. Se activa el sensor y se aplica una parte, no sé, pues, mecánica. Se puede hacer de todo, pero básicamente lo primero que hay que hacer es darse cuenta y monitorear la situación. A veces es visual y a veces a través de cartas de control. Por ejemplo, eh, una cosa que es muy importante en celulosa es el color de la celulosa en Chile. En Chile se fabrica celulosa blanca, muy blanca. Y hay test de colores, o sea, lo que ellos quieren monitorear es que la celulosa esté saliendo blanca. Y si en algún momento ellos se dan cuenta que la celulosa no está saliendo blanca, se quieren dar cuenta a tiempo. ¿Ya? Que te salga la celulosa no blanca como la quieres es un tremendo problema en celulosa porque cuando se identifica ese proceso al final, te va a salir mucha celulosa que no es blanca.
blanca, muy blanca. ¿Ya? Entonces, cartas de control, técnica, estadística, normas aplicado a la realidad, y después de eso tenemos todo lo de la tecnología, que la tecnología básicamente es poder desplegar estas cosas en tiempo real. Ese es el desafío actual. ¿Cómo se hacían cartas de control antiguamente cuando no teníamos a disposición computadores en todas partes, ni captura de datos y todo eso, o era muy inalcanzable? Esto básicamente eran gráficas en papel milimetrado donde una persona cada cierto tiempo tenía que ir a extraer ciertas muestras, hacer un cálculo o revelar algún test o aplicar algún instrumento para medir, calcular un promedio, por ejemplo, y marcar un puntito en una gráfica. Se marcaba un puntito en una gráfica. Dependiendo de dónde caía ese puntito y qué otros puntitos habían sido agregados antes que ese, casi como una secuencia, ellos podrían decir, estamos bien en el proceso productivo o hay que intervenir. ¿Qué significa intervenir? Bueno, a veces significa detener la fabricación porque hay que hacer algún ajuste, a veces significa que tenemos que migrar la producción a otra máquina porque tenemos que despejar una porque hay que hacerle algún tipo de ajuste, mantención, etcétera. ¿Ya? Y los desafíos son siempre aprender. ¿Ya? Una vez que se aprende algo, eso se genera en práctica y después de eso vienen todas las ideas de cómo controlar el proceso. Yo les voy a comentar algo que siempre está muy relacionado a lo que a lo que se mide en temas de calidad. Por ejemplo, en fábricas que tienen procesos mecánicos. Procesos mecánicos, imagínense que son los procesos de corte, de lijado, de manipulación de cosas. Generalmente hay golpeteos, ¿ya? Golpes, vibraciones. Entonces, podemos asumir que la máquina siempre está en vibración, siempre está vibrando. Pero una cosa son las vibraciones del proceso y otra cosa son las vibraciones a partir de estos eventos que son golpeteos. Entonces, si yo coloco un sensor en distintos puntos de la máquina que me va a medir las vibraciones van a pasar todo, va a captar todas estas vibraciones y la gráfica se va a ver así como súper aleatorio y de repente va a tener unos saltos. Entonces, ¿cómo a través, el desafío, ojo, científico es, cómo a través de las vibraciones de la máquina, no visualización, solamente vibración, y estos gráficos que se van construyendo, somos capaces de determinar cuándo la máquina se está desajustando? ¿Mm? Desafío. Entonces necesitamos un método que aísle esos eventos que son estos golpes. De partida los deje de lado. Y eso ya es un desafío, porque algunos puntos en la gráfica van a caer fuera y a veces podría pasarse la mano y sacar puntos que de verdad me están evidenciando un problema. Ese es un problema. Desafío científico es, por ejemplo, cómo yo junto esa información de las vibraciones con otro atributo que se mide en otra parte, otra característica, por ejemplo, vibraciones y temperatura, vibraciones y características del producto final, vibraciones y porosidad. Todo ese tipo de cosas se pueden juntar. Entonces, la potencialidad de hacer cartas de control y gestión del control de la calidad no es que se haya terminado, ¿ya? En la medida que vamos teniendo más acceso a tecnología, se pueden hacer mayor cantidad de cosas, ¿ya? El tema es que hay que desarrollar la teoría y ahí es cuando vienen estas cosas de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquinas, machine learning y ese tipo de cosas, tratando de buscar estas relaciones y tratar de generar el conocimiento para después se puede generar una propuesta tecnológica. Ahora, hay empresas que te simplifican mucho el cómo se hace control del proceso. ¿Por qué? Porque por el rubro donde están, a veces te queda como súper limitada la cantidad de cosas que puedes hacer. Por ejemplo, en ENAP lo que se utilizan son sensores, ¿ya? Porque en ENAP lo que se mueve son gas en cañerías para gas, y a ti lo que te interesa es capturar cosas como, por ejemplo, temperatura, humedad y presión sobre todo. Entonces, ¿cómo detectas tú que hay alguna filtración de gas que son muy peligrosas? Oportunamente. Un sensor te tiene que acusar algo.
Y si un sensor te acusa algo y te acusa otra cosa, es porque evidente, o sea, tú pasas de la situación donde hay sospecha de que hay un problema a tener certeza de que hay un problema. Y si hay certeza que hay un problema, pucha, ahí viene de nuevo el desafío tecnológico. Podemos hacer algo que en base al control de calidad pueda tomar decisiones automáticas, no sé, pues de cerrar un paso, una llave de paso, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas antes no estaban, estaba la idea, pero no existía la tecnología. Ahora estamos en el mundo donde existe la tecnología, se pueden hacer y la única limitante es tu imaginación, ¿ya? Si hay una tecnología que no existe, probablemente se pueda diseñar, ¿ya? Porque los costos han ido bajando mucho. Pero todo esto parte y termina con las mismas técnicas que son las que vamos a estudiar nosotros y las podemos estudiar en papel. Ahora, no tiene mucho sentido hacerlo en papel, así que nosotros lo vamos a llevar al Excel. ¿Ya? Hay software estadístico que hacen esto de manera automática y mucho más fácil que en Excel, pero ocultan mucho de lo que es el procesamiento de los datos. Así que la idea es aprenderlo con Excel. Si tienen los Excel más modernos, hay unas opciones que lo hacen automático, pero nosotros vamos a navegar en eso, en la teoría, en el cómo se hace. Vamos a trabajar con algunas tablas estándar y vamos a generar los gráficos. Vamos a tener que hacer algunas consideraciones, ¿ya? Vamos a tener que asumir que tenemos datos históricos y hay datos que se nos van a ir revelando de a poco. Así que vamos a tener un juego ahí que se los voy a explicar mañana como para darle algún sentido un poco más práctico a esto. Ahí donde está la... Ya, así que lo que podrían hacer mientras tanto es revisar, no creo que lo hagan porque tienen que hacer la tarea, estas diapositivas que están en la ADK. ¿Ya? Esta PPT que está acá y las de abajo son ejercicios. Están resueltos. Yo creo que el ejercicio que hay que hacer por ahora es mirar las diapositivas nomás. Y ahí vamos a entender brevemente un poco de la teoría. Vamos a hablar de los errores que se cometen y el formato en el cual vamos a trabajar es esto. Quizás lo han visto. Las cartas de control se ven de esa forma. Existe una tendencia central que representa el hacia dónde tenemos diseñado nuestro proceso. Es decir, nosotros si decimos que el chocolate debe pesar 200 gramos, esto tiene que estar centrado en el 200 gramos, sí o sí. Pero eso no quiere decir que todos los chocolates van a pesar lo mismo. Hay un rango de tolerancia. Y ese rango de tolerancia, este, límite superior e inferior, no depende del tomador de decisiones. Depende de el proceso. Y nosotros lo que garantizamos es que el proceso está dentro del control. Si nosotros queremos que el proceso sea mejor, en términos de que esa variación sea más chiquitita, nosotros tenemos que dotar al proceso de mayor capacidad. Y esa capacidad se va a ver reflejada con los datos, ¿no? Una cosa es garantizar que todos los chocolates pesen 200 gramos y clasificarlos como exitosos o no exitosos, y esa es una lucha que no se puede. Siempre va a tener un poco más de 200 y un poco menos de 200. La cosa es que sea consistente, ¿no? Entonces, una cosa es lo que se llama diseñar una carta de control, es básicamente establecer esta línea de tendencia central y estos límites inferiores, es decir, todas las tres rayitas horizontales. Eso es diseñar una carta de control. Así de simple. El resto es utilizar la carta de control cuando se empiezan a visualizar estas líneas en rojo, que es la unión de puntos consecutivos. Ahí es cuando yo estoy usando la carta de control, ¿ya? Y hay algunas reglas que respetar. Por ejemplo, si yo en algún momento voy a evaluar la calidad del chocolate, supongamos que estoy solamente analizando uno y analizo un chocolate y lo peso y el chocolate pesó mucho y se salió del límite, yo digo, algo pasó con ese chocolate. Y la idea es que ese algo pasó, esa alerta, sea consistente con la confiabilidad que yo quiero tener en mi sistema de control. O sea, que estas líneas horizontales que tengo me ayuden a discriminar cuándo es un evento aleatorio o cuándo está ocurriendo un problema con el proceso. Eso es lo importante a detectar, cuando ocurre un problema en el proceso. Ahora, es posible que algún chocolate salga del control, pero dos seguidos es imposible y tres, imposible. Entonces,
hay políticas. La parte fácil es explicar cómo se hace esto y la parte difícil es definir cuántos chocolates muestrear y todo eso en función de la confiabilidad que queremos lograr. Pero eso lo vamos a ver mañana. ¿Ya? Recording stopped. Ahí detuve la grabación. Pregunta, no han hecho la parte práctica, ¿cierto? Del certamen. Pues la parte 2, ¿Sí? Sí, pero sí. ahora la estamos haciendo, por lo Ya, menos ya. yo. Ya. Ya, pues, voy a revisar de todas maneras porque siempre le pongo, para que no me las manden al correo, siempre le pongo que la pueden subir con atraso. No es la idea que la suban con atraso, pero bien, no lo había puesto. Así pueden revisar cuando la suben. No voy a mandar ahí un correo que les va a mandar a todos un correo. Una vez que tenga eh, esa parte práctica, yo puedo subir la nota. Ya tengo revisadas las pruebas, en general les fue bien, salvo un par de casos que lo hicieron completamente distinto a como lo hicimos nosotros en clase, porque parece que no estudiaron como lo hice yo, sino que estudiaron de otra forma, que sirve parcialmente, ¿no? Bueno, ahí debería hablar con los alumnos puntualmente. Eso, y nuestra tercera actividad evaluativa va a ser sobre este tema que estamos tratando ahora. Como les digo, analizar cartas de control son muchas cartas de control. Nosotros nos vamos a concentrar en las cartas más icónicas y más representativas, a ser aquellas que se utilizan en la mayoría de los casos y aquellas que sirven de base y fundamento para otras cosas mucho más puntuales. ¿Ya? Nos vamos a concentrar en las dos ideas que generamos, que son los dos lineamientos de cómo se hace control de calidad. Uno es control de calidad del producto final o similar, entrada de materia prima, en el sentido de se acepta o se rechaza. Y el otro es control de proceso. En el control de proceso nosotros vamos a estudiar la técnica. Yo no les voy a decir qué es lo que tenemos que controlar, ¿sí? Pero a veces es obvio. Por ejemplo, si estamos cocinando una pizza, hay que controlar la temperatura del horno, ¿sí? ¿Cómo se controla la temperatura del horno? Bueno, el horno tiene un termostato. Y dependiendo de las posibilidades económicas que tengamos, ese termostato puede ser digital, puede estar incluso registrando datos continuamente, o incluso puede tener una alerta. Ahora, a nosotros, dependiendo de la tecnología que tenemos, pues sea muy primitiva o no primitiva, nosotros jugamos a la inspección, ¿sí? Eh, Piensen, la temperatura del horno es algo que se puede monitorear continuamente y no te va a generar mucho costo, digamos. Así que la cosa es, ¿nos conviene o no nos conviene hacer una carta de control? ¿Es razonable o no es razonable? Probablemente monitoreamos en tiempo real y aprendemos algo para determinar cosas en qué momento hay que intervenir. Perfecto. Pero si no tenemos muchos recursos, ahora lo que queda es ir y mirar la temperatura que tiene el horno. Y ese es un recurso humano que está haciendo actividades productivas en alguna parte y cada cierto momento, aleatorio, tiene que ir y mirar el horno a ver si está en la temperatura que tiene que estar. Si no está, hay que hacer algo o llamar a alguien que lo tiene que hacer. Pero la forma de hacer control de calidad es lo mismo, ya sea que coloquemos un puntito cada cierto tiempo en una gráfica o se estén capturando los datos en tiempo real y graficándose. Piensen en la pizza. ¿Cómo ustedes garantizan que el proceso de elaboración de una pizza termine con un resultado final que es la pizza que ustedes quieren fabricar? ¿A qué más controlarían ustedes? ¿Qué más le controlarían además de la temperatura del horno? La calidad de la harina. ¿La calidad de la harina? Sí. Tendríamos que hacerle una muestra a la harina, ¿cierto? Un muestreo a la harina. A veces son muestreos simples, a veces se confía mucho en el proveedor, e incluso a veces el proveedor es la misma empresa, así que lo que no quiere es afectar a la empresa que continúa. Ahora,
Si hay recursos, hay que controlar la calidad porque es clave la harina, ¿sí? No todos lo hacen, pero en una empresa que se dedica al negocio y 100% está fabricando, ellos saben que la harina y los aditivos que se le echan a la harina son clave, ¿sí? Imagínense, el agua con el que se hace las gaseosas, las bebidas, ¿es clave para determinar con el sabor que requiere la bebida o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. Sí, de hecho, si ustedes toman una Coca-Cola, por ejemplo, de Talca versus una en Concepción, son distintos sabores, porque el agua es distinta. Entonces, definiendo, hay que monitorear el agua. El agua tiene que estar cumpliendo con cierto estándar, porque de ahí para adelante se puede, si tú utilizas agua mala, que no está en condiciones, vas a terminar con un producto distinto al estándar y esos pueden ser muchos litros de bebida embotellada, que es tu peor escenario. Así que lo que se hace es monitorearlo. ¿Y qué significa monitorearlo? Hacerle test de pH y cosas con reactivos. ¿Mm? Si está dentro de cierto rango, se procesa. Si no, hay que, no sé, po, hay que pedir un camión que traiga agua de otra parte porque no se puede utilizar esa, etcétera. O no sé. En las pizzas, muy importante en los alimentos, las cosas que son picadas y trozadas tienen que estar trozadas al tamaño que está predefinido. ¿Mm? No sé, po, cuando te dice, si tú quieres hacer un asado, y te dice, no sé, pues 30 minutos por lado y te quedas con esa receta, depende del ancho de la pieza, sí o sí. Entonces, cuando tú tienes que cocinar algo, es muy importante eso. ¿Cuánto tiempo? No sé, imagínense cómo las empresas estas que fabrican golosinas, no sé, el Chocman, el Super 8 y todo este tipo de cosas, se las arreglan, ¿sí? O sea, la harina es clave, el tamaño de la pieza es clave, el tiempo que pasa en algo es clave y a veces medir los residuos también es clave, ¿ya? Para garantizar, porque lo que no podemos es observar el millón de Chocman que se fabrica al día. Y no conviene tener una persona solamente mirando Chocman y sacando los que están malos. No, pues lo que tú quieres es controlar la calidad del proceso. Es decir, si el proceso, por ejemplo, el proceso está seteado para fabricarte, no sé, pues 1000 Chocman por hora y debería consumirse una cantidad promedio de chocolate de tanto, tienes que monitorear el chocolate consumido. ¿Mm? Chocolate consumido. ¿Cómo se hace esto del chocolate? Ingresa chocolate al proceso y se recepciona chocolate que es el que no se utilizó y se vuelve a recircular. En eso tú puedes pesar cuánto te sobró y asumes cuántos chocolates llevan los 1000 Chocman que van ahí. Entonces tú haces monitoreo de cosas como esa para tener garantía de que cada Chocman de los que tú procesaste lleva la cantidad justa de chocolate. ¿Mm? Ahora, la prueba final. ¿Sí? Estamos sacando 1000 Chocman por hora. La prueba final, después de envasado y todo, ¿nos conviene abrir los productos que íbamos a vender para ver si es que están cumpliendo o no? No, ¿ya? No conviene. Ahora, ¿se hace? Sí, también se hace. ¿Ya? De hecho, hay aspectos críticos que a veces involucran que tú no puedes, el proceso no te sirve porque está muy relacionado a la forma final. Por ejemplo, eh, no sé, nuestro proceso de empaque en la que la etapa final del proceso afecta el producto, o sea, lo destroza en cierto grado, y ahí hay distintos puntos de inspección. Hay N. ¿Ya? Hay algunos que analizan el tamaño del bulto, hay otros que abren el producto y lo visualizan, pero no quieren hacerlo con muchos productos. ¿Ya? Hay test de pintura, por ejemplo, cuando hacen test de calidad en las constructoras, cuando se construyen casas y todo eso, hay personas que van a inspeccionar el proceso de pintado. ¿Ya? Y se les establece, no sé, po, si son 100 casas, no quiere decir que van a entrar en las 100 casas. Van a entrar a una cierta cantidad de casas para poder decir si se cumplió o no se cumplió. ¿Y qué es lo que afecta el proceso de pintado? Tú dices, ah, pero es que si se utiliza siempre la misma pintura, siempre la misma herramienta, son siempre los mismos trabajadores, hay cosas que afectan. Por ejemplo, la humedad ambiente, la humedad a la que estuvo expuesta en la superficie que se va a pintar, es una superficie que está en extremo limpia o tiene algo de material particulado. Hay un montón de características que hacen que el resultado final varíe. Entonces, ¿cómo se inspecciona de manera eficiente? Ahí están las normas de calidad.
Ya chicos, este es un tema súper interesante. Los invito a que se lean el capítulo del libro. Eh, ¿Cuál era el capítulo? Bueno, están el capítulo 2 y 3 son a nivel de introducción. ¿Ya? Sobre todo creo que el capítulo 3 aporta bastante sobre las normas y después de eso se pasan al capítulo 14, ¿ya? Cartas y diagramas de control. Aquí están las cartitas que nosotros vamos a estudiar, que son la carta XR y la de proporciones, esta, carta P. Esas son en las cuales nosotros nos vamos a concentrar. Carta XR y carta P. Esta carta XR en realidad son dos cartas en una. La vamos a estudiar como segundo, vamos a estudiar primero esta que es más simple. Hay elementos estadísticos que los vamos a conversar mañana, sí o sí, porque los tengo que convencer de algunas cosas importantes. O sea, en algún momento ustedes me van a decir, ¿y por qué ahí aparece un 3 y no más? Y ahí hay algunas razones, ¿ya? Y mañana les voy a contar de dónde vienen esos fundamentos, cuál es el fundamento teórico de las cartas de control, porque cartas de control tienen un fundamento teórico hace, esto viene de los años 70, 70, hace más de 50 años que tienen todo su fundamento teórico y práctico vigente. Ya chicos, nos vemos mañana. Cuídense. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe, gracias.